Buenos días, familia, Dios les bendiga y les guarde. Por aquí estamos nuevamente en esta mañana para presentar nuestra tarea en este servicio. A mí me toca hablar en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, familia, se me cayó la hoja. ¿Qué podemos ver en este pasaje, verdad? Aquí vemos el primer capítulo del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que es el comienzo, pues, es ese libro, por decirlo así, vinculante, ¿verdad? Es el libro de la transición entre la vida de Cristo y la nueva iglesia, por decirlo de esta manera. Y bueno, este versículo quiere decir, ¿verdad? El Señor les está hablando allí a los discípulos, entre muchas cosas que están conversando allí. El Señor pues les dice a los discípulos en el versículo 7, y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Aquí es donde el Señor está respondiendo a la pregunta que los discípulos hicieron en el versículo 6, ¿verdad? Está hablando de la restauración del reino. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y bueno, el Señor les está diciendo que eso no les toca a vosotros, a ellos, ¿verdad? Saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y ahí es donde le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. El poder que el Espíritu Santo da a cada creyente, ¿verdad? En este tiempo, pues ellos estaban, después lo veremos en los siguientes capítulos, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo entonces vino, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo se manifestó en lo que llamamos el día de Pentecostés, ¿verdad? Se manifestó con el hablar en lengua. Allí empezaron a hablar en lenguas. Hablaban, como lo dice el versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo, del versículo 4 del capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. ¿Qué significa esto? No solamente el hablar en lengua fue una manifestación que se dio en ese momento, la evidencia, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, ¿verdad?, había venido sobre ellos. Pero lo importante de este versículo, este capítulo 1, el Señor le dice, ¿verdad?, y recibiréis poder, es porque esa es la promesa del Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es ese derramamiento del Espíritu Santo, el cual se le llama el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en que se necesita un poder sobrenatural para poder testificar de Cristo, ¿verdad? Y solo se hace a través del Espíritu Santo.
viene Él a morar, cuando el Espíritu Santo viene a morar sobre la vida de todo creyente, ¿verdad? Como dice la palabra, que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y que solo el Espíritu nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios. Es la evidencia, pues, de que cuando la persona cree, ¿verdad? Cuando la persona confiesa, cuando la persona cree por la fe en el Señor, entonces el Espíritu Santo viene a morar. Y el Señor les está diciendo a ellos aquí que tendrían poder, porque solamente es en el poder de Cristo, en el poder del Señor, que se puede llevar a cabo su obra. Y sobre todas las cosas para testificar, ¿verdad? Para testificar, ¿verdad? De la obra del Señor, de lo que es como dice, pues, ¿verdad? La muerte y resurrección del Señor. Y es lo que el Señor les está diciendo acá, ¿verdad? De que en ese poder es que ellos van a ir a testificar, porque es la única manera de que podamos, ¿verdad? Nosotros hablar del Señor, porque de qué vamos a hablar, no podemos hablar de alguien o de algo que no conocemos, pero una vez que se conoce al Señor, una vez que ellos conocen al Señor y que el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra, da a conocer todas las cosas, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios da a conocer. El mismo Señor nos dijo, ¿verdad? Cuando habló de ese consolador en Juan capítulo 14, versículo 16, cuando el Señor dijo, vamos a buscarlo un momento aquí, lo que pasa es que la brisa me está jugando aquí, me está saboteando la cosa. Juan 14, 16 nos dice entonces, eh, y yo rogaré al Padre y Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ese es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es que viene a morar, que viene a ser morada en nuestras vidas y es el que nos da ese poder, nos da, como también dice la palabra, ¿verdad? Da testimonio de que somos sus hijos, es la evidencia, es el sello también. Nos habla la palabra de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y, y, y es en ese poder, ¿verdad? Es en ese poder, en esa investidura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que podemos entonces ser testigos del Señor, porque vamos a testificar, y es lo que el Señor les estaba diciendo allí, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? En este tiempo, eso es lo que seguimos viendo, ¿verdad? Que una vez que el Espíritu Santo viene a morar sobre las vidas, sobre una vida, entonces allí nosotros somos ese testigo este, del Señor, del poder de Dios, de lo que el Señor vino a hacer esta tierra, ¿verdad? A buscar lo que estaba perdido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, eso es más que todo lo que quiere decir. Y el bautismo, cuando habla del bautismo, ¿verdad? Porque este es un tema bastante largo, ¿verdad? Y es un tema bastante interesante, porque no solamente recordemos que el hablar en lengua es un don del Espíritu, ¿verdad? Lo vemos por allí, eso está en el libro de Corintios cuando habla de la manifestación del Espíritu, ¿verdad? El hablar en lengua, el don de ciencia, el don de la enseñanza, todas estas capacidades que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? En el creyente.
Y como dije, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que capacita al creyente. En 1 capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el bautismo es la evidencia de que el Espíritu Santo está en el creyente, ha venido a ser morada en la vida de todo aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, bueno, los discípulos fueron los primeros testigos, ¿verdad? Ellos manifestaron entonces el poder de Dios y cómo lo manifestaban muchos de ellos también en sanidad, ¿verdad? En muchos milagros que se hacían, y también lo vemos en el Antiguo Testamento, que aunque todavía el Señor no se había hecho allí el verbo, ¿verdad? Pero venía la manifestación del Espíritu Santo en los hombres de Dios, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo no estaba como está ahora en nosotros, que hace morada en nosotros, sino que el Espíritu Santo también iba y venía, pero se manifestaba de igual manera en el poder del Espíritu Santo. Entonces se hacían los milagros y se daban todas aquellas manifestaciones. De tal manera que es en ese poder, incluso es en ese poder donde nosotros somos transformados. Una vez que conocemos al Señor, una vez que se nos revela, ¿verdad?, la verdad de Dios, entonces a través del Espíritu Santo de Dios, nuestra vida se va transformando. Por eso nos habla de una nueva vida, nos habla de que ya somos nuevas criaturas y que debemos de vivir. También nos los habla la palabra en Romanos, ¿verdad? De vivir en el Espíritu, porque ahora vive el Espíritu en nosotros. Y las cosas, y cuando vivimos en el Espíritu es vida, es paz, ¿verdad? Como lo dice esa palabra. Así que bueno, y el Espíritu Santo, por supuesto, en nosotros, en el creyente, aparte de dar testimonio del Señor, aparte de transformar nuestras vidas, también nos ayuda, ¿verdad? En todo, nos ayuda en todo y sobre todas las cosas, como leíamos en días atrás sobre lo que era la armadura de Dios, ¿verdad? Vemos el poder del Espíritu Santo para rebatir, ¿verdad? Para enfrentar en el poder de Dios las artimañas del enemigo. Entonces, si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, no somos de Dios, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces, es la evidencia de que somos hijos de Dios, es el poder, ¿verdad?, que viene sobre el cristiano para poder llevar a cabo la obra del Señor, el Evangelio precioso de nuestro amado Salvador. Así que, Señor, te damos gracias por esta hora, por este día y por este tiempo. Damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora y vive en nosotros, Señor, y es el que nos guía a todo camino de verdad y de rectitud. Es por medio de tu Espíritu, Señor, que te hemos conocido, porque dice tu palabra que el Espíritu Santo es el que convence, es el que hace la obra, Señor, Dios mío, es el consejero, es nuestro guía, es el que nos enseña todas las cosas, el que nos muestra, el que nos da discernimiento, sabiduría. Todo es a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu glorioso, Dios mío, que mora y que vive en nuestras vidas, y que nosotros, Señor, seamos cada día, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, Dios mío, seamos esos testigos fieles de tu poder y de tu grandeza, Señor. Gracias, Padre amado. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Amén y amén.